Cuando hablamos de medios de impugnación debemos entender que es el mecanismo de defensa en el cual debemos interponer alguna acción y así establecer una inconformidad. Estoy parafraseando. No estoy Podemos entender toda actividad encaminada a combatir. Podemos entender toda actividad encaminada a combatir o destruir la validez o eficacia legal de algo con trascendencia jurídica. Yo repito. Podemos entender toda actividad encaminada a combatir o destruir la validez o eficacia legal de algo de trascendencia jurídica. ¿Se sea? Bueno, entonces vamos a poner por favor nulidad. Nulidad. Solo nulidad. Voy a editar para que no se ponga. Por nulidad podemos entender la ineficacia de un acto jurídico derivada de carecer de condiciones necesarias para su validez, sea esta de fondo o de forma. De forma, de fondo. Exactamente. Necesarias para su validez, sea esta de fondo o de forma. Por casualidad, ¿alguien tiene el Código Civil? Jorge y Sebastián, los dos. Vamos a repasar por favor el 1251 que ya leímos. ¿Cualquiera de los dos? Léete el 1251, Sebastián. Acá lo tengo, ¿Jóvenes? Artículo 1252. 51. 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicios, de objetos lícitos. Gracias. Por favor, Jorge, 1301. Recuerden que el 1251 es el fundamento legal del negocio jurídico. Esto lo han visto en derecho civil. ¿Sí? Artículo 7 de la actividad, artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Excelente. Sobre ese artículo vamos a poner nulidad absoluta. Cuando hablamos de nulidad absoluta nos referimos al medio de impugnación que se interpone contra un acto o un negocio jurídico que
automáticamente ataca el negocio jurídico porque no tiene o no surte efectos el negocio jurídico. No pueden hacer la vía jurídica. Hay alguna figura, alguna institución en la cual en la creación del negocio jurídico no valida. Recuerdan cuando hablábamos respecto de lo que es que los esposos no se pueden vender. Automáticamente ahí es la nulidad absoluta. Otra nulidad absoluta la van a encontrar en el Código Civil en el área del matrimonio, cuando dice que dentro de los grados de ley no se puede contraer matrimonio. Es decir, esto ahí los establece que es una nulidad absoluta, no nace la vía jurídica. Se puede hacer cualquier documento, pero no, este documento no va a nacer la vía jurídica, por lo cual lo impugnamos de nulidad. Y al interponer la nulidad, declaramos que es una nulidad absoluta. ¿Está bien? ¿Agarraron el artículo? Sí. Ok. Del 1301 al 1318 van a ver todo lo que es el tema de la nulidad del negocio jurídico. Ahora, Sebastián, 1517. 1517. Título 5. Obligaciones provenientes de contratos. Artículo 1. Condiciones generales. Artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias, mi amado. Van a colocar ahí el 1517 al 19, a leer. Y por favor, Jorge, 1534. Artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Okay. Voy a repetir para los que no han tomado los artículos. 1251, que es el negocio jurídico. 1301 al 1319, que es en el Código Civil, que está desarrollado todo lo que es la nulidad. Y estamos viendo la nulidad absoluta. Es decir, esta que en cualquier momento al verificar o leer un documento, usted sabe que no pueden hacer la vía jurídica porque hay una prohibición específica para que puedan hacerlo. Ahora, alguien me podría decir, cuando hablamos de nulidad absoluta, sabemos que el matrimonio, hay personas que están casadas con sus primos, hay personas que están casadas ahí entre familiares. ¿Saben, ma? Entonces, es la nulidad absoluta. Entonces, ¿quién me podría decir el plazo de prescripción para yo impugnar esta nulidad absoluta? 5 años. 4. 4 5 años. años. ¿Además? Bueno, la mayoría me dice 5 y 4. Les voy a manifestar. Fíjense que la nulidad absoluta no tiene plazo. No prescribe. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, hoy, pero se casaron hace 5 años, hace una nulidad absoluta, te ponen la nulidad absoluta, para que se declare nulo el negocio jurídico. Si te das cuenta a los 10 años, nuevamente inicias el procedimiento a través de medio de impugnación de la nulidad absoluta, y esto conlleva a que no puedas interponer. Ahora, los actos celebrados desde el momento de la celebración del negocio hasta declarado nulo, obviamente son retroactivos, nada queda vigente. ¿Sí? Si una persona comparece y dice, yo estoy casada y necesito los derechos que vienen, pero aparece una casada que no se ha divorciado y aparece otro matrimonio, otro núcleo, entonces ahí podemos verificar que este segundo matrimonio nunca nació la vía jurídica, aunque traiga el acta notarial, la inscripción de RENAP, que puede pasar, no me ha visto mucho, entonces no lo pudieron inscribir, o está inscrito y no se dieron cuenta que no se había divorciado. Pensemos, esto no importa el momento en que usted lo declara, pero
sí importa que todo lo actuado desde la fecha hasta nulo. ¿Sí? ¿Hay duda por ahí? ¿Sí? Sí, pero ¿cómo es posible que se pueda anular si, por ejemplo, hay una nulidad absoluta entre el matrimonio de partimos y hermanos? Primero, o sea, nunca se puede dar. es que ahí está donde están nosotros estamos en el momento de la ineficacia y hemos estado viendo todas estas cuestiones, la eficacia y la ineficacia. Entonces, por supuesto, el notario tiene la responsabilidad de verificar dichos documentos que comprueben la soltería, que comprueben el estado civil de la persona y obviamente la autorización del documento en que se celebró para contraer, ejemplo, el matrimonio, ese negocio jurídico, o ya sea una compra-venta. Ese es el momento en que el notario tiene la responsabilidad, una responsabilidad civil, penal, etcétera, que tiene el notario respecto a esta autorización. Pero también tenemos que ver qué hacemos. El notario es culpable, pero ¿y el acto? Es de declararlo nulo para que no tenga ningún efecto lo que sea, lo que consideren que esto es mi propiedad porque yo soy la esposa, me debe manutención, qué sé yo, etcétera, vehículos, bienes, ahí automáticamente quedan sin efecto. Entonces es necesario declarar la nulidad porque este acto se dio cuando no tenía que declararse. El notario tendría que revisar el libro primero y verificar que estos no se podrían celebrar en matrimonio. ¿Qué sanciones pueden estar? Por supuesto, la pena penal, la disciplinaria, la red del tribunal de honor, daños y perjuicios, podríamos ver, si algún tipo de bienes se vieron por ahí, la adquisición de un bien, como ahora aportación al capital dentro del matrimonio en base al régimen que se haya celebrado el matrimonio. Todos esos actos son los que conllevan declararse nulos. ¿Qué más? Una consulta por daños sin perjuicios, solamente eso recaería al notario o al abogado que asesoró en su momento. El notario, automáticamente, por supuesto. Quedaría inhabilitado prácticamente ante el colegio de abogados. Sí, etcétera. Hay que establecer, recuerda que hablamos sobre las sanciones disciplinarias. Hay que iniciar procedimientos de tribunal de honor para, obviamente, la autorización de un matrimonio, el cual nace absolutamente nulo. Entonces, disciplinaria, penal, firmar un documento, dar la validez, probablemente tal vez le firmó a un amigo que celebró el matrimonio y se dio cuenta que o no verificó los documentos. Vámonos a los daños y perjuicios. Por ejemplo, hablemos de la esposa, pero también los chicos. La esposa se quedó sin la casa, sin el carro, y le va a pertenecer a la primera, no a la segunda. Hay un tipo de daño civil, ¿no? Pero también puede ser los chicos. Si nace la vida, pues sea nulo. ¿Cómo? Si nace la vida jurídica, pues sea nulo. No nace la vida. ¿Sí? ¿Estamos bien con la absoluta? Yo tengo dudas, licenciada, respecto a lo que se daba. Entonces, el matrimonio entre primos, no nace a la vida legal, perdón. No se daría, no sé si se daría la nulidad absoluta, no se podría atacar de nulidad porque nunca nació. Pero por supuesto. Por ejemplo, al momento de, perdón, por ejemplo, al momento de que el abogado viene a escribir dicho matrimonio con el registro nacional de las personas, el registro no se lo va a aceptar. Entendemos que no se lo va a aceptar, pero en momentos que no se ha aceptado. O sea, hay cuestiones que sí. Pensemos también que el Código Civil, la nulidad del matrimonio, que es el ejemplo que estamos utilizando ahorita, que estamos hablando de que antes se sentaba en la municipalidad. Si a uno le ponían 1.60 y uno no llegaba a 1.60, ¿cómo no lo van a casar? Pero ahora, pensaría que no se podría, o hay casos en los que sí podría. A eso voy, por eso cuando les comenzaba a poner este ejemplo, les decía, es raro ver un caso así, donde RENAC haya autorizado, porque obviamente hace la confrontación, porque a él le interesa que usted le saque la constancia de soltería, le adjunte la de nacimiento, la constancia de DPI, entonces verifica, porque obviamente le están solicitando varios documentos para poder hacer el aviso circunstanciado a poder inscribir. Pero si existe uno por ahí, ustedes saben de que ese negocio jurídico es nulo. Ataca de nulidad, absoluto. Entendemos que no se puede dar. Pero si hubiera, si se da, es que, mire, pues, sí se da porque hay matrimonios que aparecen y dicen, yo estoy casada.
Y dice, ¿pero por qué está casada? Y ahí aparece recuerden que la migración de los datos fue de la cédula a la digitalización y obviamente al registro. Y hay personas que aparecen el esposo casado y la esposa no. Entonces se queda el aviso circunstanciado de los dos para poderlos contraer. Imagínate que sacan una constancia de soltería de esta persona que no parece casada. Se la van a dar. Si en el DPI dice soltera es porque el registro no existe. Se la van a dar y se casa con alguien más. O veamos el caso de los guatemaltecos que se casan en Estados Unidos y no mandan nunca el trámite de allá para acá. Viene de Guatemala y dicen, es que yo soy soltero. Y uno, no, usted está casado ya. Pero no han hecho el procedimiento para casarse acá. Entonces vienen acá, conocen una joven y se vuelven a casar. Licenciada, por ejemplo, en la actualidad en algunos municipios, en varios municipios, las familias se casan entre primos para preservar las herencias, para que no se vayan hacia otros, y se casan y se dan muy a menudo para conservar las herencias que dentro de la misma familia. ¿Y qué sucede ahí? Es nulo. Es que entendemos que es nulo absolutamente. Y sí lo escriben. Pero ahí está el tema, porque recuerden ese ejemplo. Los apellidos comunes, López y López. ¿No? Yo como registrador no voy a estar juzgando de la fe pública que tiene el notario para hacer constar que ellos no son familia. Es que es el notario el que debe hacerlo. Y si el notario firmó y lo escribió, yo acabo de llevar ahorita un de trabajo, un dictamen, en el cual, cuando yo que me estaban reclamando obviamente plata, cuando yo veo, Lucy nunca se ha divorciado. Le declaró la unión de hecho, para atrás 3 años, se la dieron y él no se había divorciado. Entonces, ¿qué pasa? Y un juez ordenó la inscripción. Entonces me ordena a mí que yo le pague lo que en derecho le corresponde. Y yo le decía, ¿cómo voy a cumplir esta orden judicial si yo tengo aquí que él está casado con tal persona? Atacar la unidad. De hecho, Atacar la el unidad. matrimonio se era válido. Porque estaba casado y mientras esté casado no puede declarar uno de Y a veces no tienen los mismos apellidos, o sea, pueden ser primos y no tienen los mismos apellidos. Hay hermanos que solo un apellido, hay hermanos que parece que también está la figura de objetivo. Es mucho por ahí. Entonces sí hay casos, pero específicamente van a ver, en cada caso ustedes van a buscar. Pero ya sabemos que obviamente ese negocio jurídico es nulo, absoluto. ¿Sí? ¿Quedamos bien con los ejemplos? ¿Son los siguientes? Vale. Nulidad relativa. Colocamos nulidad relativa. Por favor, ¿quién de los dos se quedó? Sebastián. Sebastián. Tiene buena voz, ¿no? Sí. 1312. Artículo 1312. El derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años. Contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Ok, entonces veamos este plazo. Bueno, aquí hay un plazo de la nulidad relativa de 2 años. Veamos el 1309. Artículo 1309. El negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentencia firme no se declare dicha nulidad. Ok, entonces pongamos una pequeña parafraseo de definición de nulidad relativa y la vamos a explicar. La nulidad relativa es cuando hay requisitos subsanables, los cuales pueden revalidarse. El acto no es nulo, es subsanable, pero siempre que deba hacerse. Estoy parafraseando que yo solo pongo palabras claras
La nulidad relativa es una acción que puede ser subsanable. La acción es revalidable. Salud. Póngale mascarilla. El acto no es nulo siempre que deba hacerse alguna acción, no, debe hacerse una acción judicial. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de una nulidad relativa, hay acción judicial. Cuando hablamos de una nulidad relativa, es cuando el negocio jurídico nació a la vida jurídica, pero adolece de ciertos requisitos que conlleven al complemento o a la finalización. Veíamos el artículo que decía que se perfecciona con la voluntad de las partes, el contrato. Entonces, si se perfecciona con la voluntad de las partes, ese negocio jurídico sí nació, pero adolece de requisitos formales que lo hace subsanable. Entonces, la otra persona o algún registro, etcétera, vamos a poner ejemplo, viene, interpone la nulidad relativa y establece: este documento no tiene ciertos requisitos, pero son subsanables, por lo cual interpongo una nulidad relativa, en la cual yo procedo ante el órgano jurisdiccional para que éste me le dé valor al documento en cuanto que se perfeccionó el negocio jurídico y en ningún momento quedó fuera. Solo son requisitos que puedan afectar el negocio para su inscripción, pero no así la voluntad de las partes. ¿Qué pasa? Veamos un contrato. Van a ver en el notariado 4, pero se los voy a adelantar. Hay un contrato, no se le puso ciertos requisitos y la persona firma y murió. Usted la semana, cuando sale del registro los 15 días de escribir y rechazado, requisito de forma, pero no se puede inscribir porque hay un requisito que le hace falta, pero la otra parte ya no está. Se verifica si es un requisito formal, el cual se hace una acción de nulidad relativa ante un órgano jurisdiccional, donde un juez le dé valor probatorio al documento para que los requisitos que no se colocaron les dé valor y se inscriben. ¿Ahí? ¿Sí? Intentamos que cuando la parte, como en el ejemplo que falleció, es el juez el que le da la validación. Exactamente. Porque ya O se fue a Estados Unidos migrante y no aparece, o declaran la muerte presunta, o no la encontramos. Y ahí ve el caso en el cual de que una persona hizo el traspaso. Cuando hicieron el traspaso no lo inscribieron. Inactivar. Sí, pero con sacos, es un dolor de cabeza. Inactivar. ¿Y dónde encontramos? Sabían, el señor sabía que vivía en San Marcos. Se fue a buscar, no aparecía en el barrio. Fueron a ver, es que se cruzó por como esa época de producción en México. Se cruzó la montaña y está trabajando en México. Va a venir en 6 meses. En 6 meses volvió a ir a mi cliente para que fuera a activarlo, porque no sé por qué lo inactivó, para activarlo, y no aparecía. Llegó los 6 meses de cosecha. Allá trabaja mucho el tema de boleros, le llaman, y se fue en venta, y se fue medio, no aparecía. Pasamos año y medio sin localizarlo. Sale del destino, iba caminando, el señor visitaba San Marcos más que su tierra, y de repente lo vio. Acabo de venir, de una vez, vámonos, no me quite de usted, y se lo trajo para Guatemala. Hicimos todo el procedimiento para activarlo, para pasar el registro de chasis, etcétera, para poder validar el documento. Estábamos así de poder declarar, porque la muerte presunta del plazo. 5 años sin verlo. Entonces, porque intentábamos iniciar una acción de nulidad relativa, mientras que nos daban trámite a la demanda, lo encontró ahí caminando y se lo raptó para acá. Y entonces pudimos realizar la inscripción. ¿Qué pasa? Era un requisito formal, pero no era inscribible.
Mientras que aparecía, interpusimos una nulidad relativa para que el acto, un juez no diera la potestad, porque sí estaba la firma de él, pero él firmó un día y un día antes habían activado, pero no lo operaron. Pero oye, te quedo, hasta traducía, yo ya tengo la solicitud, tengo que operarlo. Y el otro día no se podía operar. Recuerden que en ese momento eran los dos toques, y ahorita está más fácil, pero era de colocar la huella en el mismo momento, los dos, y contaste que era más fácil, ¿no? Entonces, ay, solo problemas le llevan a la gente. ¿Sí? ¿Entendemos la nulidad relativa? ¿Sí? ¿Tomaron los artículos? Sí. ¿Qué pasa? En mi caso hubiera sido yo, tenía al año y algo, lo encontramos, ya estaba por vencerse el plazo. Nosotros habíamos interpuesto la nulidad relativa. ¿Pero por qué? Por 2 años. Porque ya se iban a prescribir por los 2 años del artículo que acabamos de leer, por favor. Cuando les pregunte, ¿la nulidad relativa tiene plazo para prescripción? Sí. ¿Por qué? ¿Cuánto? 2 años. Fundamento. Ya tienen un punto. Ahora vamos a ver, por favor, artículo 32 del Código Notariado. Vamos a molestar hasta gorra celeste en esta fila. Por favor, artículo 32. ¿Cuál es el Código Notariado que no lo tengo? Artículo 32, con voz alta. La omisión de las formalidades esenciales en los nombramientos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años, contados desde la fecha de su otorgamiento. Ok, aquí vamos a ver una nulidad que se llama en notariado de forma. ¿Quieren poner? Pueden poner forma nada más o nulidad de forma. Artículo 32. Tiene un plazo de prescripción, es decir, debemos hacer valer este derecho antes que transcurran 4 años, tal y como lo dice el artículo 32. Y les voy a leer esto y después lo vamos a dictar. ¿Sí? Dice, valor formal del instrumento público, porque aquí estamos hablando de los requisitos esenciales. Recuerden que el artículo 31 vimos los requisitos esenciales del instrumento público. Entonces dice, es el momento del valor formal del instrumento público por nulidad del instrumento o nulidad notarial. La van a encontrar en doctrina como nulidad notarial. Pongan el otro nombre, nulidad de forma o nulidad notarial. Entonces ahora sí, podemos entender la incapacidad de un instrumento público. Cuando me levantan la cabeza, miren que ya no están notando, por eso estoy dictando. Vuelvo a repetir. Podemos entender la incapacidad de un instrumento público para producir sus efectos jurídicos por existir vicios en su forma por existir vicios. Ya, les voy a repetir. Podemos entender la incapacidad. No ponen atención. Podemos entender la incapacidad de un instrumento público para producir sus efectos jurídicos. ¿Por qué? Por existir vicios en su forma o bien existir vicios en el negocio que contienen.
Ya vimos el artículo 31, pero aparecemos cada uno de los requisitos esenciales para formar. Vimos ahorita el artículo 32 que establece el plazo de prescripción de 4 años. Y voy a molestar, el que se me está durmiendo aquí, vamos a ver, ¿ves? Sudadero suéter, letras rosadas. Por favor, artículo 33. Artículo 33. La omisión de las formalidades no esenciales que hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Ok, gracias. Nos vamos enfrente de las camisas cafés que se está viendo aquí, artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daño, servicios complementarios familiares, No te escuchamos. es necesario que hayan sido citados. No, repítelo. ¿Cómo más se está escuchando? Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios complementarios por comunicar instrumentos, es necesario que haya sido citado y debido en el juicio respectivo. En lo que concierne a la causa de nulidad. ¿La qué? La causa de nulidad. La causa de nulidad. Ok. Aquí vamos a encontrar que el Código Notariado también establece en estos artículos cuáles son los la prescripción, las causas y obviamente la forma. Cuando yo les hable respecto a la nulidad notarial, ustedes saben que estamos hablando de que tiene formas, pero dentro del instrumento público. Van a repasar los artículos. No van a confundir, por favor, la nulidad relativa con la notarial. La notarial automáticamente se va al acto del documento. La relativa es el negocio. O sea, todo está dentro del negocio, dentro de un instrumento público. Pero la nulidad relativa es aquella del bien que se está vendiendo. Hay un error de forma del bien. Cuando hablamos de la notarial, estamos hablando de una forma dentro de los requisitos en la elaboración del documento. No se van a confundir, por favor. ¿Sí? Es el artículo 32 o 33 nada más. 31, 32, 33, 35. No vayan a confundir estas dos, repito. Absoluta, entendemos que es nulo de pleno derecho, nunca tuvo que nacer la vía jurídica. La relativa tiene errores de forma subsanables del negocio jurídico, ¿sí? Y en la notarial tiene errores de forma en el instrumento público. En lo que habla el artículo 31, o sea, el lugar, el nombre de No la colocaron persona, el nombre, en el testamento no lo colocaron ahora. o las firmas, Exactamente. ¿Estamos bien? Bueno. Van a poner principio de excepcionalidad. Cuando hablamos de la nulidad, ustedes van a estar leyendo su libro, yo imagino que leen su libro, están repasándolo en clase, y van a encontrar de que en su doctrina existe el principio de excepcionalidad. 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 Este es uno del principio de nulidad de forma. Este principio de excepcionalidad nos va a decir el momento que la excepción a la regla. Bueno, escriban. Debe ser la excepción de los instrumentos públicos. Repito, este principio lo que quiere es la excepción a la regla. Y entonces veamos, por favor, el artículo 77, inciso 1, ahí atrás. Hoy sí está sentado, aquí recto, camisa roja. Ayúdanos con el 77. Hoy no le tocó aquí, mira, artículo 77, inciso 1, literal E. No te escuchamos. Artículo 77, inciso 1,
literal E. ¿Sí? ¿Ya? Porque siempre escuchamos, por eso que Escritura de ampliación o aclaración que tenga por objeto único evitar errores o omisiones de forma incluido siempre que no sean de los objetados en el artículo 26. Gracias, mi hermano. En doctrina también van a encontrar que desarrolla el principio de finalidad y se basa mucho en el artículo 77, inciso 1, inciso 1, no más literal, en la cual establece que estos documentos que son accesorios, la escritura de ampliación es un documento accesorio al principal, que es la escritura que nació la vía jurídica, pueden rebustecer o pueden ser subsanables de las omisiones cometidas por el notario. Ustedes ven que el artículo 77 al notario le es prohibido. Dentro de las prohibiciones tiene una excepción y las excepciones están del inciso A al inciso E. Pero el inciso E es el documento en el cual se utiliza para poder subsanar esos errores de forma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Repito, el principio que estamos viendo es de excepcionalidad, que es toda regla tiene una excepción. Y las excepciones son del inciso A al inciso E del artículo 77. Pero dentro de este principio van a encontrar el principio de finalidad, que dice que cuál es el mecanismo o el documento idóneo para subsanar esos requisitos, es decir, las actas complementarias que conllevan ampliación para subsanar. ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a rezar el artículo 186 que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. Emily, es ya los se saben de memoria, pero 186, siempre lo leemos. Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de arguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. Ahí el ejemplo. Ahora pásate al 87. Artículo 187, intimidación de los documentos. La parte que impugna un documento público o privado presentado por su adversario deberá especificarse en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de impugnación. Bueno, esos artículos entra otra figura para cerrar. La nulidad es aquella acción o mecanismo que utilizamos para impugnar y la cual se divide en absoluta, relativa y la notarial, la cual entra en los principios de excepcionalidad y finalidad. Pero también está la falsedad, que podríamos comparar que se parece pero no es igual. ¿Sí? No es nulidad, sino es falsedad. Porque hay ciertos documentos que a ustedes les van a poner en un momento a la vista, en el cual ustedes van a revisar y hacen la calificación jurídica y dicen, está correcto, la persona que está aquí, pero tienen ciertos detalles los cuales nosotros o a la percepción humana no son visibles. El DPI, que es el más práctico para utilizar, tiene unos códigos ocultos. Tiene 13 dígitos visibles y 2 ocultos. Después tienen varias medidas de seguridad, pero además usted se presenta al banco, ellos necesitan que usted tenga ese chip para que le lean. Entonces, usted no tiene el lector de DPIs en su oficina para ver si el documento es falso o está bien, bien diseñado.
o está producido de la misma forma, solo que sin los medios de seguridad del registro. La falsedad es el momento en el cual ponen a la vista a usted ciertos documentos, usted los califica, los utiliza para el negocio jurídico, porque todo un documento que usted lo ponga listo, que usted califique, que usted verifique que es correcto, usted está dando la fe pública. Pero esa produce plena prueba, es válido, pero recuerden que usted tiene la obligación de revisar lo más que pueda. Pero ¿qué pasa? Le dice, fíjese que aquí compareció tal persona, la certificación, ellos tienen el mismo nombre, porque todos se llaman Messi, ¿va? Y compareció aquí está la foto, aquí está todo. ¿Qué hacemos? Yo revisé el documento, le vi las características a mi vista, las validé y celebré el acto. Ahí hay que declarar la falsedad del negocio jurídico por los documentos. La responsabilidad del notario, porque él tiene que protegerse de todos los medios de verificación de dichos documentos, pero no puede decirles falso o no es falso, porque no tiene la expertise de ese documento. Ahí sí, hay una falsedad. Y ustedes están pensando en penal, ahí viene la falsedad material, ideológica, etc. Ok. ¿Alguien tiene duda de la falsedad? ¿No? Artículo, por favor, 321 al 322 del Código Penal, solo leanlo, que es la falsedad material e ideológica, y van las siguientes instrucciones. El día jueves tenemos clase, la otra semana tenemos clase. ¿Qué pasa? El día de hoy cerramos contenido para la segunda unidad. El día jueves comenzamos con protocolo. ¿Sí? Por favor, preparados. Ahorita cierren contenido, comiencen a estudiar. Estoy cerrando contenido una semana, 2 semanas antes, para que puedan comenzar a hacer sus cuestionarios, repasan, no sé, usan un montón de resaltadores, de colores y todo, ¿no? Y bueno, el mismo jueves comenzamos con el tema para lo que es el material que vamos a usar al final. Por lo que veo, sí nos va a dar tiempo de hacer algún trabajo. Entonces, por favor, no se vayan todavía. Las personas que me están solicitando revisión, con mucho gusto, están dentro del plazo, por favor solicítenla, lo estaré esperando y yo les daré instrucciones de los días que traigan los exámenes para que hagamos la verificación. El que esté fuera de plazo, no lo atiende. Los puntos extras se los quito si están dentro de la nota correcta. Así que tengan una buena noche, nos vemos el jueves con protocolo.